reunión de esta noche en el nombre del Señor Jesús.
gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija en todo en este santo servicio. En todo tenga Jesucristo la preeminencia y Él nos dirija a través de su santo y bendito Espíritu. Oremos delante del Señor. Doblo mi rodilla delante de tu presencia en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo para darte gracias por la bendición que nos concede de estar delante de tu presencia, reunidos en tu nombre. Gracias te damos por esta bendición tan grande que tú nos das. Te pedimos que tú nos presidas en esta noche, que nos dirijas, que nos alimentes con tu palabra, Padre mío, y que todo sea dirigido por su santo y bendito Espíritu. Humildemente te rogamos pues tu bendición y tu dirección en el santo nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32. En el nombre del Señor Jesús. San Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Vamos a cantar un corito para la gloria del Señor. Amén. En un mar profundo mi alma se hundía cada día más, tratando de lograr algo que nunca pude alcanzar. Mi ansiedad de Dios me apartó, mas Él no se olvidó. Su mano extendió y la mía tomó, de allí me rescató. Mas Él mostró su más profundo amor, muriendo en la cruz, y soportó ese castigo cruel que era para mí, y con poder un día resucitó y al cielo ascendió. Y un día volverá, y un día volverá, y no se tardará. Si en vano buscas la felicidad sin poderla encontrar, si no hay caminos que te queden ya para ir a recorrer, toca la puerta del Señor Jesús, que tierno te oirá. Tu carga y tu dolor por ti la llevará, y tú descansarás. Mas Él mostró su más profundo amor, muriendo en la cruz,
y soportó ese castigo cruel que era para mí, y con poder un día resucitó y al cielo ascendió, y un día volverá, y un día volverá, y no se tardará. Si has llorado sin querer llorar, un día reirás. Si estando enfermo no has podido aquí alivio encontrar, Cristo te ofrece dicha sin igual por una eternidad. En vano no sufrió tan grande humillación, fue porque nos amó. Mas Él mostró su más profundo amor, muriendo en la cruz, y soportó ese castigo cruel que era para mí, y con poder un día resucitó y al cielo ascendió, y un día volverá, y un día volverá, y no se tardará. Amén. Gracias a Dios por este precioso corito que hemos entonado para la gloria del Señor. Bien, hermanos, vamos a meditar entonces un momento en la palabra del Señor que Dios nos ha dado para esta reunión. Después del Sermón del Monte, Él comenzó a hacer grandes milagros, sanando un leproso, un paralítico, también la hija de Jairo, y calmó la tempestad en el mar. Todas estas cosas comenzó a hacerlas después de la predicación del Sermón del Monte. Y entre estas cosas, hermanos, dice acá, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. ¿De qué le iba a servir una persona con malos antecedentes? ¿Para qué le iba a servir al Señor? ¿Para qué? Tenía malos antecedentes. Eso es un modelo a seguir. No podemos buscar solamente personas con buenos antecedentes dentro de la iglesia. Buscó una persona con malos antecedentes y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, demostración de respeto, demostración de cariño, demostración de admiración. Y había mucha compañía de publicanos, tal como él, y de otros de la misma estirpe de él, de la misma forma mala de vivir. Muchos publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Con esto se cumple la palabra del Señor en San Mateo capítulo 1, 18, que dice que Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y los escribas y los fariseos, los mejores cristianos de esa época, o religiosos de esa época, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y vivéis con publicanos y pecadores? La típica visión del religioso, del santulón, de la persona que no tiene a Cristo en el corazón, sino es muy preocupado del que dirán, de la postura, muy preocupado de lo externo, pero no de lo interno, y muy poco preocupado por las almas perdidas. Respondiendo Jesús le dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Una completa dedicación del Señor Jesús al pecador. Por eso vino a rescatar a los pecadores, a salvar a los pecadores. Que luego veremos por qué la importancia de los pecadores. Y remata diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese fue el motivo por el cual el Señor Jesús dejó su trono de gloria y vino a nacer en un humilde pesebre y continuó su camino hasta la cruz del Calvario, y en eso completaba Él la posibilidad de salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Adán y Eva menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron el mandamiento de Dios, tuvieron en menos el mandamiento de Dios, y por esa razón cometieron un solo error de desobedecer al Señor, desobedecer la voz de Dios en un solo mandamiento. Este acto fue considerado grave, fue considerado un pecado gravísimo delante de Dios. Y por esa razón lo abandonaron, el Señor los expulsó del huerto. Al momento de expulsarlo, ellos fueron tratados entonces como pecadores, como rebeldes, porque desobedecer el mandato de Dios es rebeldía contra Dios. Y desde ese instante el pecado se instaló en la humanidad, corrompió el alma de Adán, corrompió el alma de Eva. Y de ahí en adelante toda la descendencia de Adán y de Eva, y que incluso somos nosotros, trae incluida esta semilla del pecado. Razón por la cual en Romanos se lee que todos están destituidos de la gloria de Dios, porque tenemos la semilla del pecado. El pecado se enquistó en el alma del ser humano, y el ser humano se adaptó al pecado, porque el pecado satisfacía sus apetitos carnales, sus apetitos propios de la persona. Como ya se le había dado la espalda a Dios, como ya se había desobedecido a Dios, entonces Dios era tomado como un personaje lejano, sin importancia. Y el hombre se acostumbró entonces al pecado, a convivir con él. Y se produjo la simbiosis perfecta entre el pecado y el hombre. El pecado se enquistó en el alma del hombre y el hombre aceptó el pecado, le resultó grato. Y entre los dos, ahora se constituyeron en enemigos de Dios. Rechazaron por completo a Dios. La voz de Dios no les era para ellos importante. Y se constituyeron entonces en enemigos de Dios. Esta simbiosis se fue haciendo cada vez más patente hasta los días de hoy. El hombre nace en pecado, el niño, el Señor responde con los niños hasta cierta edad, pero ya cuando despierta la conciencia de pecado, el niño ya es absolutamente consciente de que está pecando delante de Dios y se rebela contra Dios. A pesar de que la idea de Dios existe en todos los individuos de la tierra, sabiendo que hay un ser supremo, pero aún así el hombre ama más el pecado que a Dios. El pecado le resulta agradable, el pecado satisface sus necesidades humanas y carnales más cercanas, más propias de su diario vivir, y a este Dios tan lejano lo tiene en un segundo, tercero, cuarto plano. De manera que esta es la gravedad, la tragedia del ser humano, porque el pecado alejó al hombre de Dios, lo separó de Dios. Y de ahí en adelante Dios estaba en su trono de gloria y el hombre en su camino pecaminoso, malo, perverso, ruin.
El pecado se desarrolló con toda su plenitud en el ser humano. Esto es algo que nosotros vemos también, esta simbiosis en el Evangelio, en los Hechos o en Romanos capítulo 7. Describe muy bien el apóstol Pablo esta simbiosis del pecado. En el capítulo 5 o 6, dice, en el capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, del versículo 15 en adelante, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, que habita en el ser humano. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y llega a la siguiente conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de esta simbiosis? ¿Quién me librará de esta unidad perfecta que hay entre el hombre y el pecado? El pecado no puede vivir sin el alma de un hombre, y el hombre no puede vivir sin el pecado. Le encanta el pecado, le gusta el pecado, porque satisface sus necesidades carnales. Dios está demasiado lejos para ello, y el hombre se habitúa a esta vida pecaminosa. En realidad, el hombre ama más al pecado que a Dios. A esa conclusión llegamos. Y el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un problema casi sin solución. Pero la respuesta está, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que es Jesucristo quien vino a liberar al hombre del pecado, a liberar esta simbiosis, algo inseparable, que era el pecado y el hombre. Jesucristo lo vino a separar. Jesucristo vino a trazar esta parte de liberar al hombre de sus pecados. Así también lo dice Juan el Bautista cuando lo ve: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero volvamos a nuestra sociedad. La sociedad le encanta vivir en esta vida carnal y pecaminosa. El pecado le resulta atractivo. El pecado es hecho en oculto. Satisface sus necesidades carnales de todos los seres humanos. Entonces el hombre se habitúa a este pecado, a esta maldad. Y como se hace en oculto, entonces frente al público él puede parecer una buena persona, tiene la apariencia de piedad, pero en el fondo está enquistado este pecado tan terrible que hace tanto daño a la persona. Fue una tragedia el pecado cuando ingresó al hombre. Trastocó toda la personalidad del ser humano, porque el pecado en sí mismo, si bien es cierto, satisface todos los instintos carnales, el alma se ve completamente dañada en su gozo, en su alegría, en su conexión con Dios. Extraña a Dios, el alma gime, se producen estados depresivos, angustiantes, angustiosos, porque si bien es cierto el pecado satisface la parte carnal, el interior del hombre gime por algo superior, que no lo logra definir la mente carnal ni la mente pecaminosa. Y el hombre comienza una vida llena de frustraciones, de tristezas, de amargura, de iras, de contiendas, de disensiones,
de maledicencias, porque su alma no está tranquila, porque el alma no logra tranquilidad hasta que se encuentra con Dios. Recién ahí el alma encuentra la paz con Dios. Justificados pues para con Dios tenemos, justificados pues por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios, y la paz para con Dios se halla cuando el hombre deja de pecar y se acerca a su Salvador, a Jesucristo, en este caso, que es el que vino a quitar el pecado del mundo. Uno de los pecados más horrendos y más fuertes que existe es el pecado de tipo sexual. Muchas violaciones de niñas, muchas violaciones de personas, mucha maldad una desintegración total en la vida sexual que Dios dejó bien establecida y bien aclarada en la palabra del Señor. Se puede ser religioso, pero con desviaciones sexuales profundas. Se puede a llegar hasta altos niveles, pero con desviaciones sexuales profundas, pecados profundos, como en una iglesia apóstata nos alcanzan a notar, aunque hay convenciones religiosas, convenciones de todas partes, pero se podría decir que no es una convención de religiosos, sino una convención de religiosos, pero violadores, o mentirosos, o quizás falsos maestros, dedicados a otra cosa, pero no a ensalzar el nombre del Señor, por lo que veremos más adelante. Entonces la tragedia del pecado con el ingreso en Adán nos persigue hasta el día de hoy. Pero he aquí la salida perfecta, he aquí la salida hermosa que el Señor Jesucristo te da. Esta es noche de salvación, hermanos. Esta es una noche de salvación, es una noche de restauración de vida. Esta es una noche en que el hombre puede encontrarse con su Hacedor. No es el evangelio del terror, porque el hombre que continúa en el pecado, su fin es el infierno eterno y no hay otra alternativa. El hombre está destituido de la gloria de Dios y condenado al infierno eterno por su pecado, condenado por una eternidad. Y depende, alguien puede decir, pero ¿cómo va a condenar tan largamente al hombre por un solo pecado, por dos pecados, por tres pecados? Porque continuará pecando por una eternidad. Y el pecado es ofensa y rebelión contra Dios. Y en el capítulo 5, versículo 22, nos viene a dar una salida, pero perfecta. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso ha venido, a buscar a pecadores al arrepentimiento. Si hay algún pecador esta noche, no me diga que usted necesita saber que Dios lo ama. Dios lo ama. Demostración, la muerte de Cristo en la cruz. Entregó a su propio Hijo. Dios lo ama, le da de comer todos los días, lo cuida, lo guarda, lo protege. Así que usted no vaya al templo solamente a escuchar voces de saber que Dios lo ama. Quiere conocer solamente eso, el amor de Dios. Pero acá, en la palabra del Señor, en Jesucristo mismo, dice que Él desea tener una comunión con el pecador, pero el pecador que se arrepienta de su maldad, que tenga un arrepentimiento de lo que Él ha hecho por dos razones fundamentales. Primero, porque por cada pecado que ha cometido en su vida, ha insultado el rostro de Dios. Por cada pecado cometido en la vida, Él se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado contra su palabra, ha minimizado a Dios, lo ha tenido por menos. Ese es un pecado grave. Tener la palabra de Dios como algo que no corresponde o como algo que no vale nada. Es el primer arrepentimiento, perdóname.
por haber fallado a tus principios, a tu palabra, a lo que tú dejaste escrito. El pecador anda por su propio camino, pero Jesucristo lo llama al arrepentimiento, a que sepa que hay algo que arreglar con Dios, pidiéndole perdón y arrepintiéndose de su vana manera de vivir, arrepintiéndose de todos sus pecados cometidos, porque cada pecado cometido ha sido una rebelión contra Dios. De manera que no podemos decir aquí que Dios no te ama. Dios te ama. Estás buscando el Evangelio de la prosperidad, Dios te va a ayudar en todo. Dios va a ser contigo, Dios te va a dar trabajo, te va a abrir puertas porque Dios te ama. Te va a sanar cuando estés enfermo porque Dios te ama. Te va a ayudar en todo porque Dios te ama, te va a librar de la muerte porque Dios te ama, pero no logras tener una comunión íntima con Dios porque te falta el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un dolor por haber cometido esta falta tan grave de haber transgredido la ley de Dios. Si tú no te arrepientes, te espera el infierno, las fauces del infierno, la boca del infierno, te está esperando. Y lo que te separa del infierno es muy delgado, es el hilo de tu vida, que en cualquier momento puede ser cortado. Y tú caes al infierno y te das cuenta ya, cuando estás allá, por haber amado más al pecado que a Dios. En este caso, el pecador que no se arrepiente da una clara demostración de que ama más al pecado que la voz de Dios. Ese es el estado del hombre pecador. Y lo dice en San Juan 3:16. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas, sus pecados, que a Jesucristo. Entonces tu decisión es abiertamente de rebelarte contra Dios. El pecado es algo que tenemos que tomar muy en serio, tremendamente en serio, con el mayor respeto posible. El pecado no es simple, el pecado tiene su paga. La paga del pecado es muerte eterna en el infierno eterno. Pero hay una salida que la está dando nuestro Señor Jesucristo esta tarde, llamando pecadores al arrepentimiento. Arrepentirse de todos los pecados. No, Señor, perdóname mis pecados, nombrarlos. He sido rebelde, he sido mentiroso, he sido adúltero, he sido fornicario, he sido transgresor de la ley, he sido un mal hijo, un mal padre, he sido esto, he hecho esto, he violado niñas, he violado acá, he hecho esto. Esto es una confesión entre el hombre y Dios. Yo no me voy a confesar de los pecados de mi vecino o de las otras personas. Yo tengo que confesar mi pecado delante del Señor para lograr restablecer esta relación con Dios. Este es el evangelio que hay que predicar, hermano. No es el evangelio del terror, es el evangelio de la verdad. Es como si usted estuviera enfermo de cáncer y el médico le dijera: no, tiene una pequeña herida, váyase a su casa con aspirina, se le va a pasar. No, aquí no se pueden dar aspirinas para el hombre pecador. Hay que decirle cuál es el camino a seguir. Y Jesucristo lo trazó de la mejor manera posible y sin mucho preámbulo. Y lo dijo y lo hizo saber a los pecadores. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en ese gran discurso, esa gran predicación que realiza Pedro luego de la recepción del Espíritu Santo del Señor, y la primera manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios en Pedro fue la predicación eficaz, la predicación potente, poderosa. Y establece todo lo que está pasando, explicando todo lo que está pasando, la muerte del Señor, en fin, a este Jesús Dios resucitó, de los cuales todos somos testigos. Así que está exaltado por la diestra de Dios, habló de Jesucristo, de su muerte en la cruz, y esta
esta predicación eficaz logró entrar en el corazón de todos los que estaban allí oyendo, o de la mayoría, 3.000 almas. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, al oír la predicación eficaz, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta, Pedro les dijo: arrepentíos. Es el camino para entrar a la reconciliación con Dios. No sigas más en estados depresivos. El hombre que se encuentra con Dios vuelve al gozo de su salvación, vuelve al gozo de la conexión con el Señor, vuelve a ese estado puro del alma cuando estaban en el huerto, vuelve a esta comunión preciosa y bendita cuando estaban Adán y Eva en el huerto. A esta es la comunión a la que el Señor nos invita a todos los pecadores que están escuchando este servicio. Si estás en una cárcel escuchando este servicio, para ti esta es la noche de salvación para ti. Este es el momento en el cual tú tienes que tomar una determinación frente a esta preciosa palabra que el Señor te está entregando, porque es Jesucristo mismo hablando en la santa palabra de Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No a que sepa, si estás en la cárcel, no es necesario que tú escuches que Dios te ama. Dios te ama. Eso es una máxima. Eso es algo que nadie lo puede negar. Dios te va a sacar de la cárcel. Lo que está diciendo Jesucristo aquí en este momento es que tú te arrepientas, que llegues a ese proceso de arrepentimiento, que es el dolor por haber cometido las cosas que has hecho en contra de esa majestad divina que está en el cielo, en contra de su palabra. Te has rebelado contra el hacedor del universo. Te has rebelado contra el creador de todas las cosas, con el que está sentado en el trono. Y si no arreglas esta situación mediante el arrepentimiento, te irás al infierno y luego te encontrarás con él en el juicio final. Pero es Jesús quien te está hablando en esta tarde, que te arrepientas. Eso es lo que el Señor quiere. No es el evangelio del terror, por favor, no lo confundan con esto. Además, hay otras cosas teológicas que a mí nunca he logrado entenderlas. Dicen que no todos serán salvos, que hay un llamamiento eficaz, que en algún momento actúa el llamamiento eficaz, como que se confabulan dos o tres cosas, la palabra del Señor, esto y este otro aquí, y que este llamamiento eficaz está para los predestinados solamente, y que solamente algunas personas van a ser salvas. Echa por tierra todo eso cuando Dios dice, el cual quiere que todo el mundo sea salvo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, no es un llamamiento eficaz que lo realiza el Espíritu Santo y Dios, sino que predicadores eficaces, predicadores que puedan decir a la congregación la realidad de su condición, predicadores que sean capaces de hablar no solamente de amor, de prosperidad económica, ni de que Dios te ama, que Dios te cuida, que los ángeles van a estar al lado tuyo, sino que arrepiéntete. Un predicador que te diga que tu vida pende de un hilo. Hoy puedes estar con vida, mañana puedes estar en el infierno. Entonces es necesario recurrir al arrepentimiento. Como digo, poco se trata de esta doctrina, o como que asusta, como que algún hermano o hermana me dijo, usted agrede psicológicamente a la congregación. No, aquí Cristo no nos está agrediendo psicológicamente. Está diciendo que está llamando a pecadores al arrepentimiento. Y este pecado se ha diseminado por toda la sociedad, incluso hasta, como digo, dentro de las iglesias apóstatas, donde hay fácilmente ministros de Dios que son violadores de mujeres, ladrones también, malas artes, embusteros, mentirosos,
y que están ahí en esa parte y hacen sus grandes convenciones. Yo diría, no son convenciones de cristianos, sino son convenciones religiosas, pero de violadores, que se juntan todos los violadores. Así como yo sé que hay algunos lugares donde se juntan todos los malos y hablan de Dios también. Bueno, en esas convenciones también hablan de Dios, pero Dios no está ahí porque está lleno de hombres malos. Y esas convenciones resultan abominables delante de Dios, porque ninguna de esas personas que están con un tremendo letrero de violadores de niñas y de ladrones de dinero y de mentirosos, que llevan tremendos letreros así, jamás han pasado por el proceso del arrepentimiento. Estas personas están condenadas al infierno. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a confesar nuestro pecado, mi pecado. No tengo por qué hacerlo públicamente, sino en mi oración con Dios, con mucha humildad y con un temor reverente hacia Dios, confesar mi pecado. Eso es lo que el Señor nos llama en esta tarde con la bendita palabra del Señor que nos está hablando a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos esta capacidad de acercarnos a Dios y de arrepentirnos. Realmente somos reacios a eso. No queremos eso, porque el ser humano, como digo, ama más el pecado que a Dios. La segunda parte, ya vimos que había una rebelión en contra de Dios. La segunda circunstancia en la cual nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios es que nosotros fuimos culpables de la muerte de Jesucristo en la cruz, la muerte de un inocente. Hoy se encuentra alguna persona que está muerta, se busca enseguida al causante de esa muerte. Y el causante de esa muerte fue mi pecado, mi actitud de rebelión contra Dios, puso a Jesucristo en el madero. Si hay un culpable de la muerte del Señor Jesús, es mi persona con mi pecado, por lo cual tengo que pedirle perdón al Señor. Perdóname por haber subido a esa cruz, por mi pecado, por mi maldad. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, Señor, por haber cometido esto. El arrepentimiento. Yo tuve una experiencia en la iglesia donde el Señor me permitió pastorear hace años atrás, en que un matrimonio, el papá regresaba desde el campo, había ido a buscar madera, leña, troncos, y la mamá la esperaba en la casa con una niñita de 1 año y medio. Entonces, el hermano, un buen hermano, colocó su camión de retroceso, se subió arriba del camión y lanzó el primer tronco hacia abajo, sin darse cuenta que abajo estaba su niñita de 1 año y medio. Le pegó el golpe en la cabeza y la mató instantáneamente. Ellos dos fueron a hablar conmigo enseguida. Y el hermano me decía: pastor, le pido a Dios que me perdone por haber hecho esto, le ruego que me perdone, le ruego que me perdone. Dios, por haber hecho esto, por haber matado con este palo a mi hija, yo no sabía que estaba ahí, pero le dolía esto. Y a su vez la mamá decía: no, si no eres tú el culpable, soy yo, porque yo nunca le dejo la puerta abierta para que salga. Y ese día me descuidé y le dejé la puerta abierta, soy yo la culpable. Yo fui la culpable de la muerte de mi hijo. Y ambos manifestaban un arrepentimiento, algo que nunca más iba a suceder en esa vida de ellos. Lo mismo sucede con la muerte de Cristo en la cruz. Por mí fue Cristo clavado en la cruz, por ti también, pecador. Si no te arrepientes de eso, si continúas en tu tosudez, en tu parte obtusa, por un corazón no arrepentido, te espera el infierno.
y no hay otra posibilidad. La idea es, hermanos, de lo que el Señor está hablando en esta tarde, es del arrepentimiento. Arrepentirnos de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Es lo que vemos nosotros en el Salmo 51. Qué tremenda oración de parte de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Que no conoce Dios que tú eres un pecador? Conoce la verdad en lo íntimo. Puedes tener una careta, puedes tener una postura de piedad. Pero ¿crees tú por ventura que Dios no conoce tu vida íntima? ¿Crees por ventura que Dios no conoce tus mentiras? ¿Crees por ventura que Dios no está al tanto de todo lo que has hecho de una manera contraria a Dios? Oh hombre, ¿crees por ventura que Dios no está al tanto de toda tu maldad? Que por un corazón no arrepentido y endurecido no eres capaz de doblegarte delante de este Dios y decirle: perdóname, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, he mentido, he tergiversado las cosas, he hecho lo malo, he injuriado, he infamado, he violado mujeres, he hecho esto otro. ¿Crees que Dios no lo sabe? Por eso el Señor dice: ha venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Lo que desea el Señor para tener una verdadera comunión con Dios es arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, de haber hecho esto. Nunca más. Es un dolor para mí. ¿Y qué sucede cuando el hombre se arrepiente? Según lo que está escrito en el capítulo 2 de los Hechos. Dice que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que viene entonces para nuestra vida. El perdón del Señor, el gozo del perdón, el gozo del salvado. Si el Señor ve que tu arrepentimiento es sincero, borra tu vida pasada con la preciosa sangre de Jesucristo. Esta noche puede ser especial para ti. Esta es una noche de salvación, Esta es una noche en que el Señor quiere salvar tu vida, tu alma. Esta noche quiere recibirte como hijo. No importa la vida pasada, Dios la borra con su sangre. La quita y nunca más se acuerda de ello, pero quiere que tú te arrepientas, que procedas al arrepentimiento, que vengas al arrepentimiento, que te humilles ante Dios, que dejes tu corazón tan obstinado, porque si no lo haces te espera el infierno. Si no haces esta parte de arrepentirte, te espera el infierno, con la multitud de personas no arrepentidas, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Por eso dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día en que el Señor necesita de tu arrepentimiento y es el día en que el Señor te perdona.
Borra tu vida pasada. Establece una comunión contigo. Vuelve a estar en esta comunión que estaba Adán en el huerto. Te lava con la preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Te inscribe tu nombre en el libro de la vida. Te adopta como hijo. Te da de su gracia. Y para vencer ahora el pecado te brinda de su espíritu. Porque por el espíritu se hacen morir las obras de la carne. Y por eso es tan necesario la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en un derramamiento del Espíritu. Para aquellos que hablan del llamamiento eficaz, ¿dónde han habido más salvación de almas si no es cuando hay un mover del Espíritu? Cuando la iglesia despierta del sueño de la indiferencia, despierta de ese sueño, de ese letargo espiritual y se levanta de ese estado y se produce un avivamiento, hay una enorme cantidad de salvación de almas. Ya no hay llamamiento eficaz, sino predicadores eficaces. Eso es lo que el Señor desea de ti en esta noche. El arrepentimiento profundo de tus corazones. Si no lo haces, tu destino ya está formulado. El infierno eterno. Y no es un mensaje del terror, es un mensaje que el Señor está dando a través de las Sagradas Escrituras. Este es un mensaje de amor hacia tu vida. Por favor, revisa tu vida. Haz una introspección de tu vida, haz un examen de tu vida, minuciosamente. ¿En qué te estás rebelando contra Dios que no eres capaz de arrepentirte? Este mensaje va dirigido a todos los que están escuchando este servicio. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti y a ti. Es un mensaje profundo que Dios está hablando con cada uno de los que están escuchando este santo servicio. No importa dónde estés. Estás en la cárcel, bendito seas que estás escuchando este mensaje. Puedes doblar tu rodilla ahí mismo en la cárcel. Perdóname todo lo pasado. Deseo tener esta comunión contigo. Que Dios me perdone de haber sido rebelde contra Él. Y de ahí viene ahora, entonces, el perdón del pecado, quita toda esta vida pasada y te hace obra la regeneración en nuestros corazones, establece una comunión, nos da el Espíritu Santo del Señor para poder vencer ahora el mundo, el diablo y la carne, que son nuestros tres principales enemigos. Que Dios bendiga esta palabra en esta noche en nuestros corazones, que nos ayude el Señor, que nos fortalezca el Señor. Dios vino a buscar una iglesia, pero arrepentida, no una iglesia que esté en el pecado, gozando de su pecado, de su maldad, gozando de eso, gozando de todas estas cosas inmundas y perversas que están en contra de Dios. Por favor, ten conciencia de que te estás rebelando contra Dios. En cada pecado que cometes te rebelas contra Dios. No tengo fuerza para salir de ahí. No tienes fuerza porque te agrada el pecado, porque te gusta el pecado, porque quieres pecar, porque es tu simbiosis. Tú estás unido perfectamente al pecado. Están intrincados los dos. El pecado mora en ti y a ti te agrada el pecado. Pero esta noche el Señor Jesucristo te está llamando a una nueva alternativa. Que te arrepientas de esta vida que hasta hoy has llevado. Y que a contar de hoy lleves una nueva vida por el camino que Dios desea que tú transites. Que es el camino de la santidad y cercano a Dios. Nosotros en la iglesia que estamos formando, con la ayuda del Señor, estamos tratando de alejarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hemos invitado a algunos hermanos han prometido venir, pero para hacer este trabajo de acercarse a Dios y de arrepentirse hay que ser muy valiente, hermanos, hay que ser valiente. El Evangelio
el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. No, con personas no valientes no hay nada que hacer. Con cobardes no hay nada que hacer, pero sí con hombres valientes que están decididos a mantener esta parte. Qué fuerte lo que dijo Jesús aquí. He venido a buscar a pecadores al arrepentimiento, no a hacerles nanay a los pecadores. No a decirle yo te voy a ayudar, voy a estar contigo, sigue pecando, yo voy a estar... No, los llamó al arrepentimiento, a que salgan de esa vida, a que regresen a este encuentro con el Señor. Y eso únicamente se logra a través del arrepentimiento. Y tremendo, hermano, para arrepentirse delante de Dios hay que tener siquiera una pizca de humildad. Una pizca de humildad. Un mínimo de humildad. He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. De no hacerlo así, te espera el infierno eterno. Sin salvación. Irremediablemente estás condenado al infierno. Pero esta noche Jesucristo te abre una nueva posibilidad para ti, un nuevo camino. Te invito que esta sea tu noche en que tú te encuentres con Dios. Encuéntrate con el Señor en esta noche. Arrepiéntete de todos tus pecados pasados. Odia a tu pecado y ama a Dios. Resuelve en esta noche nunca más volver a pecar y tener ahora esta comunión bendita con el Señor. Las bendiciones que tú tienes al encontrarte con Dios son insospechadas, aunque sí hay una ligera versión en la palabra del Señor, una frase que te dice qué va a suceder contigo después que el Señor te perdone, te salve, te limpie, te inscriba en el libro de la vida. En esta vida recibirás 100 tantos, es decir, inmensas bendiciones, insospechadas para ti, que nunca han venido a tu mente, a tu corazón, a tu alma. Insospechadas son las bendiciones que Dios tiene para ti si tú te arrepientes hoy. Insospechadas. Y aparte de eso, en la vida venidera, la vida eterna con Cristo el Señor. ¿Cómo despreciar ahora esta parte de arrepentirse? Oremos delante del Señor para que el Señor en esta noche nos perdone de todos nuestros pecados. Si tiene la posibilidad de mencionarlo uno por uno, hermana, hermano, joven, persona que está sin salvación, lejos de Dios, esta es tu noche de salvación. Hoy es un día de salvación. Oremos delante del Señor. Doblo mi rodilla en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias, Señor, por este mensaje que tú me has entregado en el día de hoy. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname, Señor, porque por mí subiste a la cruz del Calvario y derramaste hasta tu última gota por amor a mi alma. Quiero vivir en los cielos junto a ti, por eso recorro al camino del arrepentimiento. Contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame en esa preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. No me dejes solo, no me abandones. No me sueltes de tu mano. Guíame por sendas de verdad y de justicia que te agraden a ti. Oh Padre mío, no me condenes a vivir una vida separado de ti. Lejos de ti no, Señor, sino que cerca de ti, morando eternamente contigo en el reino de los cielos.
Verdaderamente, Señor, me arrepiento de toda mi vida pasada. Me arrepiento delante de ti. Padre mío, perdóname todo lo que te haya ofendido, en palabra, en pensamiento, en obra, en acción contra tu majestad divina. Padre mío, perdóname, perdóname, perdóname. Te lo ruego y te lo suplico en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por esta su bendita palabra que el Señor nos ha dado. Nosotros...
próximos a firmar la escritura en Argentina, donde se nos donó un sitio para la gloria del Señor. Y también pronto abriremos una nueva filial en la zona oriente de Santiago, donde el Señor nos está abriendo puertas. También realizaremos la primera conferencia internacional de jóvenes. Una conferencia donde tendremos una participación de jóvenes de diferentes partes del país, como también hacemos una invitación a los jóvenes de Argentina y a los jóvenes de Bolivia, de Perú y de cualquier país del mundo que quieran asistir a esta conferencia que tendremos en el mes de octubre. Hay bastante tiempo para que usted, hermano, tome esta determinación de participar en esta conferencia, donde nuestro único tema será la llenura del Espíritu Santo del Señor para ese ejército que conquistará el mundo en favor de las almas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A eso estamos dedicados, a la salvación de las almas, a buscar la oveja perdida, a buscar a los que están sufriendo espiritualmente. En este último himno, que es el himno 359, también hay hermanos que me han hecho una y otra vez me han dicho que en todas las reuniones hay que pasar ofrenda. En este himno también, si usted desea hacer una colaboración con este ministerio que el Señor ha levantado, puede hacer su ofrenda al número de cuenta que va a estar ahí puesto en el canal, en el momento que cantemos el himno. Es la cuenta RUT de mi persona para poder seguir trabajando en este ministerio. La obra de Dios demanda gastos y también su ofrenda es importante para el mantenimiento de la obra del Señor. Bíblicamente dice: no te presentarás delante de Él sin ofrendas. Y la ofrenda es algo instituido en cada uno de nuestros servicios. Lo hacemos en forma santa, temerosa delante de Dios, en un santo temor de Dios. Y usted puede hacerlo instantáneamente con transferencia o también el día lunes depositarlo en esa cuenta RUT como ofrenda al Señor. Daremos término a nuestro servicio con el número 359. El himno número 359. Mientras usted, hermano, decide la ofrenda que va a dar para el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón. Piedad, oh Santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu
sacrificios más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo compasión. Sálvame, oh Dios, con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Temblando aguardo tu querer. Sé compasivo hacia mí. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el santo nombre del Señor, damos gracias por haber estado un momento delante de tu presencia. Los enfermos presentes reciban la sanidad que Cristo les otorga a través de su palabra. Yo soy el que sano tus dolencias y tus enfermedades. Reprende todo espíritu de incredulidad y recibe la sanidad que Cristo te entrega en esta hora. Al retirarnos de tu presencia, te pedimos tu bendición y lo hacemos en el santo nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.